Por fin hace unos días se estrenó Avengers Endgame, el hito superheroico cinematográfico número 1 de la historia sin discusión. La fiesta máxima de Easter eggs y referencias en el universo de Marvel. Así que quédense por ahí que vamos a repasar 80 datos, curiosidades, Easter eggs que no viste quizás en Avengers Endgame. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV. Y vamos a entrar de lleno en los 80 datos que pude ver yo. Si vos viste alguno después del video, déjamelo en los comentarios. La película ya inicia con una frase de Hawkeye que le dice a su hija que vea hacia dónde va y luego se preocupe de cómo llegar hasta ahí. Básicamente es una metáfora de Marvel y el MCU, y justamente los Russo y Kevin Feige primero decidieron el final de esta saga y después diagramaron cómo llegar hasta ahí. Clint llama a Hawkeye a su hija, muy curioso porque es la segunda vez que se escucha en el MCU. Que dicho sea de paso, su hija es Kate Bishop, personaje muy relevante en los cómics. Clint tiene un monitor en su tobillo porque claramente está en arresto domiciliario después de los hechos de Civil War. Cuando Tony está grabando el mensajito para Pepper en la nave, le pide por favor que no lo publique en las redes sociales. Esto obviamente es una referencia a Iron Man 1 donde dice: Tony lleva en el espacio exactamente 22 días, que es la cantidad de películas que Marvel lanzó hasta la fecha. Un dato muy curioso es que te van preparando para la muerte de Tony Stark varias veces. Primero en la nave, cuando básicamente él está seguro que se va a morir, y la segunda vez es cuando Ant-Man le produce como un pseudo paro cardíaco. Tony en la nave llama Blue Mini a Nebula, que básicamente serían los villanos de la película Yellow Submarine de 1968. En todo el inicio de la película, Tony está igual vestido como sale mientras crea la primera armadura en Iron Man 1. ¿Sos vos o eres tú? Siempre fuiste tú, es la frase que le graba Tony a Pepper, pero esta frase ya la habíamos escuchado exactamente cuando la hizo CEO de la empresa. Rocket usa exactamente el mismo traje calcado de los cómics. Durante el momento en el que en el cuartel de los Avengers vemos a algunos de los que han fallecido, podemos ver, además de Ant-Man, que no murió, a Eric Selvig. Cuando Tony llega desde el espacio, repite calcadas varias frases de Civil War. How are you guys planning on beating that? Together. We'll lose. And we'll do that together too. Tony llama a Rocket Build a Bear y luego le dice Ratchet, obviamente del videojuego Ratchet & Clank. De esto ya se habló mucho, pero el jardín de Thanos es básicamente una referencia a la Biblia, el jardín del Edén. Por eso Thanos descansa el último día, como bien se ve en el final de Infinity War, porque sería una referencia justamente a que él es básicamente Dios. Y con más razón, cuando se evaporan todos en Infinity War, Steve dice: Oh God. El compás con la foto de Peggy es el mismo de El Primer Vengador, de la primera película de Capitán América, que además lo mira mientras tiene puesto el traje que utilizó en The Winter Soldier. La escena que vemos el traje de Thanos, la armadura como una especie de espantapájaros, es totalmente fiel a los cómics. Nebula dice que Thanos no miente, cosa que conecta con esta frase de Infinity War. But I never taught you to lie. Pero de la misma forma los hermanos Russo dieron a entender hace un tiempo que todo lo que diga Thanos no tiene por qué ser verdad. Thor le corta la cabeza a Thanos específicamente por lo que Thanos le dijo en Infinity War. You should have gone for the head. Cuando vemos a Capitán América en una suerte de grupo de apoyo post-apocalíptico, el primero que habla es Joe Russo, uno de los directores de la película, que por cierto es el primer personaje abiertamente gay del universo cinematográfico de Marvel, pero el otro que está con ellos es Jim Starlin, creador del personaje Thanos. Cuando Ant-Man se libera, o bueno, lo libera a una rata, el guardia de seguridad del depósito donde se encontraba la camioneta es el actor que seguramente conocerás, Ken Jeong, amigo de los Russo y con quienes trabajó en la serie Community. Carol Danvers, o sea Capitana Marvel, tiene un nuevo peinado completamente sacado de los cómics. Y en el momento que vemos por primera vez su pelo corto, también vemos que le hace una especie de guiño de que se cuide a Rhodey, lo cual podría ser también un pequeño guiño a la relación que tienen ambos en los cómics. Apenas llega Ant-Man explica cómo es que el tiempo funciona distinto dentro del reino cuántico, cosa que ya habían mencionado en Ant-Man and the Wasp. And don't get sucked into a time vortex. We won't be able to save you. El nombre de Morgan, la hija de Tony, viene de un sueño que tuvo que le cuenta a Pepper en Infinity War. I dreamt. We had a kid.
We named him after your eccentric uncle. What was his name? Right. Morgan. Cuando están hablando de las leyes de los viajes en el tiempo para entender qué pasaría si viajan al pasado, utilizan como ejemplo Volver al Futuro y la película Bill y Ted. Pero básicamente, si nos fijamos, esta película sigue la trama de Volver al Futuro. Entre otras cosas, vemos que se esconden de sus otros yo's en el pasado y eventualmente el villano logra descubrir cómo es que están viajando en el tiempo. El Hulk inteligente, digamos, que vemos en esta película es sacado de los cómics y se lo conoce como Profesor Hulk. Tony en parte vuelve a ser el del principio de la saga, el de la primera película, donde básicamente no le importa nada, no le importa el mundo, no le importa nada. En este caso, digamos que lo único que le importa es su familia, pero la realidad es que Pepper le dice que si no hace algo al respecto con toda esta situación, no va a poder descansar. El Thor gordo y completamente desalineado, que todo el tiempo es comparado con Lebowski, quizás hasta se parece un poco más a Rob Zombie, ¿no? Cuando Rocket y Banner llegan a la casa de Thor, lo primero que vemos es que nos engañaron con el tráiler, pero lo segundo es que está Korg jugando al Fortnite Online. La primera vez que vemos a Clint como Ronin, tiene el mismo traje que tiene en los cómics post Civil War. Y el Yakuza que mata es también salido directamente de los cómics. Natasha lo rescata de esta mala vida, digamos, de la misma manera que él la sacó a ella de la vida que llevaba. Agent Barton was sent to kill me. He made a different call. Antes de iniciar el viaje en el tiempo, vemos cómo ponen todos juntos las manos en un círculo, igual que una portada de The New Avengers, que a su vez, si miramos un poquito en profundidad, parece el reactor de Iron Man, lo que ya nos da otro mensaje más de lo que va a pasar con él. Desde que se han conocido algunos personajes nuevos en este universo, mucha gente se preguntó por qué no ayudaron estos personajes en la batalla de Nueva York. Bueno, acá podemos ver que The Ancient One, por ejemplo, sí participó en toda esta batalla, solo que no lo hizo para después recibir un aplauso, simplemente lo hizo y nunca nadie se enteró. En Asgard del 2013 vemos a Loki tirando como un vasito o algo por el aire. Después vemos a Natalie Portman, que se había ido mal del MCU, como todos saben, por lo que es una sorpresa su aparición, aunque quizás esta escena es reusada de aquella película de Thor. Pero estuvo en la premiere del film, así que tranquilamente puede estar todo bien de vuelta. René Russo, o sea, la madre de Thor, tiene 28 líneas, o sea, habla 28 líneas en esta película, que es mucho más que lo que habló en las dos películas de Thor en las que sale combinadas. En la nave, Clint le dice a Natasha que esto es un largo viaje desde Budapest, lo cual es un guiño a la primera película de Avengers. Cuando Steve entra en el ascensor, en lugar de pelear como pasó en The Winter Soldier, se maneja de otra manera y les dice Hail Hydra, que a su vez conecta con toda la polémica que surgió hace un tiempo cuando en los cómics el personaje dijo lo mismo y se supo que en su momento era un agente nazi. Cuando Steve pelea con Steve, o sea, Capitán América contra Capitán América, una de las frases que se escucha es "podría hacer esto todo el día", que básicamente es su frase de cabecera. The Ancient One saca a Banner de su cuerpo como le hizo en su momento a Doctor Strange. A su vez le explica que cada vez que viajan en el tiempo y hacen algún tipo de modificación están creando una nueva línea temporal. Básicamente lo mismo que se explica en los cómics, donde se crean multiversos y demás. Cuando Rhodey viaja en el tiempo y llega, hace una especie de referencia de Indiana Jones diciendo que debe haber trampas con calaveras por aquí. Cuando Tony y Steve viajan al pasado de vuelta, en los 70 vemos tristemente el último cameo de Stan Lee. Tony y Steve en los 70 llegan a Camp Lehigh, que es donde Steve entrenó y que se destruyó en Winter Soldier. En la ropa con la que se camufla Steve dice Roscoe, guiño claro a uno de los Capitanes América de los cómics que llevaba este nombre. En la base de S.H.I.E.L.D., Tony saca una credencial de visitante de MIT que obtuvo, claro, si recuerdan bien, en su discurso en MIT, justamente en Civil War. Tony buscaba al Dr. Arnim Zola, que en un momento trabajó en S.H.I.E.L.D. como infiltrado. Según repite Tony en muchas de las películas, Howard Stark, su padre, era un tipo bastante distante. Acá Tony en realidad ve que los dos son mucho más parecidos de lo que él creía. Y por cierto, se lo nota a Howard muy preocupado por el nacimiento de su hijo. Cuando Howard se va, lo lleva Jarvis. Obviamente lo recordarás de la serie S.H.I.E.L.D. Y la inteligencia artificial creada por Tony lleva el mismo nombre justamente por esta persona. En este mismo sitio podemos ver a un joven Hank Pym con un casco retro de Ant-Man dando vueltas por ahí. En el escritorio de Peggy, Steve ve una foto de él en un portarretratos que es la misma que sale en el final de su primer película. Red Skull en Vormir, cuando llega Natasha y Clint, dice exactamente lo mismo que dijo en Infinity War. De la misma forma, Clint y Natasha pelean igual que en Civil War. Natasha se sacrifica porque dice que le debe una a Hawkeye por ver en ella una heroína y no una asesina, lo cual de alguna manera le cambió la vida.
Hulk, al ponerse el guante, dice que la radiación que tiene es gamma y que de alguna manera parecería que está hecho para él. Recordarán que en la primera película de Avengers contratan a Bruce por ser un especialista en radiación gamma. El momento en el que Hulk sostiene el edificio derrumbado es una referencia clarísima a Secret Wars número 4. El plan de Thanos en esta película cambia drásticamente. Dice que ahora quiere destruir todo porque se dio cuenta que no sirvió la idea que tenía en su momento, que el mundo en realidad terminó siendo más caótico que antes. Que de alguna manera es más parecida a su contraparte del cómic, que es más bien destructivo para quedar bien con la muerte, que está de alguna forma enamorado de ella. Steve logra agarrar el martillo de Thor, cosa que en Age of Ultron casi logra, pero lo que sucede es que en ese momento todavía no era del todo digno. En esta película en repetidas ocasiones se nota que es un hombre distinto, como por ejemplo la escena del ascensor, donde no recurre a la violencia. La parte donde Thanos rompe el escudo es sacada directamente de los cómics, que a su vez es una referencia de la visión que tuvo Tony en Age of Ultron. Como no podía ser menos, la batalla épica comienza cuando Steve dice Avengers Assemble. Pepper Potts llega a la batalla en su alter ego de Rescue, que es algo que hemos podido ver en los cómics. Tony finalmente le da un buen abrazo a Peter, que se había quedado con las ganas claramente en Homecoming. Hablando de Peter, el Capi lo llama Queens en referencia a una escena de Civil War. Where you from? Queens? Brooklyn. Luego de obtener las gemas, Tony dice exactamente igual que en la primera película, en el final: yo soy Iron Man. I am Iron Man. Luego del chasquido vemos a Thanos que se sienta igual que en el final de Infinity War, pero bueno, básicamente pasa lo contrario. Al dar su vida, Tony finalmente le demuestra a Steve que estaba completamente equivocado. You're not the guy to make the sacrifice play. Pepper le dice que ahora por fin puede descansar, cosa que no podía hacer en Iron Man 3 porque, si recuerdan, tenía severos problemas para dormir. Durante el final escuchamos una grabación de Tony que, entre otras cosas, dice: si me decían hace unos años que no estábamos solos en el universo, no habría creído la extensión de eso. Lo cual es una clara referencia a Nick Fury en Iron Man 1. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. También vemos el regalo que le hizo en su momento Pepper, donde se lee: prueba de que Tony Stark tiene corazón. Entre otros personajes presentes podemos ver a Thunderbolt Ross, quien podría ser importante en la siguiente saga. También vemos por ahí a la tía May. Y el que muchísimos se preguntan quién es el muchacho que sale por el fondo. Y ese es Harley Keener, el niño que aparece en Iron Man 3. Wanda le dice a Clint que Natasha sabe que ganaron. Después le dice que ambas saben, porque obviamente hace referencia a Gamora. Esto confirma de alguna manera que están en el mundo del alma, una dimensión dentro de la gema. En el final de Infinity War, por ejemplo, podemos ver a Gamora ahí, pero esa gema es una que volvió al pasado o quién sabe dónde esté. Pero hay que hacerle caso a Wanda porque sabemos que está conectada a las gemas. Happy Hogan le dice a Morgan que a su padre le gustaban las hamburguesas con queso, una cosa que se puede ver referenciada en algunas otras películas de Iron Man. Cuando Thor ya está con los Guardianes, dice algo sobre Asgardians of the Galaxy, que es un cómic real. Steve le dice a Bucky que no haga nada estúpido hasta que él vuelva, que nuevamente es una referencia de su primer película. Don't do anything stupid until I get back. How can I? Taking all the stupid with you. Cuando Steve reaparece en el final, se escucha su canción clásica de la primera película. Y en el momento que le da el escudo a Falcon, el guiño de Bucky asentando le da un valor agregado, porque todos saben que técnicamente él era quien supuestamente iba a recibir ese escudo. 80 referencias épicas, seguro que vos viste alguna que a mí se me pasó. Déjamela ahí en los comentarios y quizás hacemos después otro video con 80 cositas más que yo no vi en Avengers Endgame. Lo más importante de todo es que le des duro al botón de like, que te suscribas, que toques la campanita, que te pases por mis redes sociales, porque también estamos disparando referencias por ahí. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos estaremos viendo la próxima. Paz.